el número es diferente. Entonces, la comparación que realizan los algoritmos, ¿no?, van comparando byte por byte de tal manera de que vayan coincidiendo. Si en alguno de esos bytes no coincide, termina la comparación. Es igual que comparar dos nombres, ¿no? Es decir, o si usted compara, por ejemplo, el 2467 con el 1479, al inicio ya no coincide y por lo tanto no va a continuar la comparación porque uno es diferente a dos. Pero si fuera un número 24, por ejemplo, 67 con 2479, entonces podemos comparar el 2 con el 2, el 4 con el 4, ¿no? Y ya tengo un periodo de comparación. ¿Qué quiere decir? En tiempos de respuesta, cuando usted está cerca de adivinar un número en una contraseña, el tiempo de respuesta va a tardar más porque hace un proceso de comparación, ¿no es cierto?, byte por byte, ¿no?, de tal manera que va a ir comparando hasta que coincida y eso me lleva un tiempo de procesamiento en el computador. Cuando el número se acerca, va a tardar más en responderme el login. Cuando el número es distinto, ¿no?, al primer byte de comparación se separa y ya no es igual, ¿no? Entonces, el tiempo de respuesta yo puedo estimar por ese, ¿no? O sea, la aproximación al PIN yo puedo trabajarlo sobre ese tiempo de respuesta, que es lo que hacen la mayoría de los algoritmos que se encargan de adivinar la contraseña de alguna manera, ¿no?, por fuerza bruta, ¿no?, con algoritmos de fuerza bruta que podemos aplicar, ¿no? Entonces podemos estimar algún tiempo de aproximación a ciertos valores en función del tiempo de respuesta que pudiese dar cuando nosotros escribimos login sobre alguna autenticación de algún programa. Entonces, esto sería una forma de poder jugar y poder entender el mecanismo en que podemos trabajar con la identificación o poder encontrar un PIN con respecto al acceso de alguna cuenta. Bueno, la segunda práctica es un poco diferente y la idea básica es que ustedes puedan realizar el criptoanálisis. El criptoanálisis quiere decir de que usted pueda indicar qué información está ahí, indica el texto original y trata de explicar cuál es el algoritmo que se ha utilizado, ¿cierto? Entonces, para algunos seguramente va a ser muy sencillo, ¿ya? Entonces, yo voy a estar leyendo el chat y, por favor, si pueden o alguien pueda decirnos cuál es el texto original y cuál es el algoritmo que se ha usado para cifrar esta información. Tienen un minuto para pensar. ¿Listo? ¿Alguien me puede explicar cómo resolvemos ese problema? ¿O cómo lo resolverían?
¿Alguien? ¿Ya le entendió? ¿Pudo detectar qué dice? Bueno, entonces usted puede escribir, ¿no? Antiguamente se podía ocultar información de diferentes formas. Una de las formas de ocultar... Disculpe, ingeniero, perdone que lo corte. Si no estoy mal, dice la universidad se encuentra situada en una región tropical. Están las letras en un sentido contrario. Lo estoy leyendo desde atrás para adelante, por así decirlo. Bien. ¿Quién habló? Perdón, Soy Carla Jimena Cisneros. Carla Jimena. Bien, Carla Jimena. Correcto. Entonces, si podríamos responder aquí, cuando usted hizo el criptoanálisis, me dio el texto plano que me dice la universidad se encuentra situada en una región tropical, ¿no es cierto? Es decir, si estaríamos en programación 1, invertimos, ¿no? Invertimos la cadena. ¿Se acuerdan, no? Llevaron cadena de caracteres. Cuando hicieron la clase de cadena de caracteres, lo que se hacía, había una operación invertir, que invertía todo el arreglo, digamos, ¿no? Exactamente, a eso va. Entonces, el texto plano está bien. Entonces, el algoritmo, pero ¿cómo lo describimos el algoritmo? Ya habíamos visto en programación 1 algo de eso. Pero hay otras cosas, fíjense, hay algunos números ahí. ¿Qué más podemos agregar a eso que ya dijo usted, que está invertida la cadena? Que los números están ordenados de forma ascendente. La separación está en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Primero, se invirtió la cadena y luego los espacios o los separadores se cambiaron por números de manera ascendente, ¿no? Entonces, en el primer espacio colocó 1, luego el segundo espacio 2, tercer espacio 3, ¿no? Entonces, invertir y luego reemplazar los espacios por números ascendentes, ¿no? Es decir, hay 8 espacios que los ha reemplazado, ¿no? Luego de haberlo invertido. Correcto. Entonces, podemos dar una solución, sería la solución de esa forma, ¿no? La universidad se encuentra situada en una región tropical. Entonces, lo primero que es escrito al revés o está invertido, como lo llamamos en programación. Y los espacios están rellenados con número, desde el número, depende cómo lo veamos, ¿no? Si lo invertimos primero, los espacios están llenados desde el número 1, ¿no?, hacia adelante, en forma ascendente, ¿no? O si primero vamos a reemplazar, ¿no es cierto?, los espacios, entonces tendríamos que primero calcular cuántos espacios hay y poner en vez de este espacio, la 8, universidad 7, C6, encuentra 5, situada y así, ¿no? O lo otro es invertirlo, la cadena de caracteres, y luego reemplazar cada vez que encontremos un espacio en blanco por un valor numérico. Entonces, esa sería la solución. O al menos es lo que hemos detectado haciendo criptoanálisis.
Bueno, en la historia hay diferentes formas de poder esconder palabras. Muchas de ellos ustedes lo han visto en los periódicos locales, ¿no es cierto? Se llaman ambigramas, ¿no? Por ejemplo, el ambigrama es una nueva palabra no aceptada aún por la Real Academia Española. Viene a definir toda una palabra, una frase escrita que permite que sobre la misma se hagan dos lecturas diferentes. La segunda lectura suele realizarse colocando el ambigrama boca abajo o frente a un espejo. Eh, Estas palabras se pueden leer si ustedes ponen un espejo en la parte inferior. La palabra reflejada es la misma que la que se está viendo, o la palabra invertida puede ser, ¿no?, se refleja de la misma manera, ¿no? Entonces a esto se le llama ambigrama, es decir, que de alguna forma, por alguna refracción, se pueda leer, ¿no es cierto?, la misma palabra, ¿no? O pueda leerse con otro valor, digamos. Otros de los mecanismos de poder esconder información son los acrósticos, ¿no?, que generalmente se lo utiliza para distraerse, ¿no es cierto? Aquí hay un acróstico, ¿no? Es una palabra o frase que se inserta en una composición literaria de lectura vertical o diagonal. Bueno, aquí hay una frase, pero dentro de la frase se ha incluido de manera vertical una palabra, ¿no es cierto? Es decir, no, si bien está aquí la frase, la palabra es aurora, ¿no es cierto? Generalmente nosotros trabajamos esto con las siglas, digamos, ¿no? Es como arman por ejemplo, Facultad de Ingeniería en Ciencia de la Computación y Telecomunicaciones, ¿no es cierto? Es más o menos, eso es un acróstico, ¿no es cierto? Lo que hemos hecho es, cuando manejamos FICCT, lo que estamos haciendo es un acróstico de el nombre de la facultad, ¿no? Otros generan sobre algunos poemas o frases donde se incluyen algunas palabras que nosotros quisiéramos transmitir para que otros no pudiesen leer. En este caso es un ejemplo que estamos viendo de que sí se puede leer, ¿no? Entonces, hay muchas escrituras, por ejemplo, donde se mandaban eh, frases, poemas, ¿no es cierto?, en donde en realidad iba información relacionada a algo que quería informar quien generaba la frase o poema. Los aritmogramas, esto lo utilizamos más comúnmente, digamos, ¿no?, en la parte de los que les gusta la matemática. Aquí hay un ejemplo que dice, ¿no? Cercado de buitres insignes aquel vocero que nos deja acorralados de ladridos por todos lados como temible aguacero, ¿no? En realidad hemos reemplazado, ¿no?, numerogramas, ¿no?, sobre algunas sílabas, ¿no es cierto? Entonces ahí me permite generar este tipo de aritmograma. El bustrofedón, ¿no?, es uno de las formas de también ocultamiento de información, ¿no?, que utilizaban los griegos. Bueno, los griegos usaron muchas formas de escritura, ¿listo? Trazado en forma de espiral, ¿no?, en forma de vertical, ¿no?, en forma de cuadrícula, ¿no?, o similar a lo que es actualmente los crucigramas. Y finalmente ellos optaron el bustrofedón como una escritura, ¿no?, que iba primero de un lado y luego al otro lado. Este texto es un manuscrito hallado, digamos, ¿no?, de este tipo de escritura. Si podemos ver, aquí dice: visitantes de otras tierras, tomad esta como la vuestra,
bajo las piedras, ¿no? Entonces, de ahí empiezan a escribir para el otro lado. Bajo la piedra de esta plaza yacen los vencidos en la guerra de la sucesión, valientes que, ahí termina, lucharon hasta la muerte por unos ideales, que apoyaron a un rey que, ahora se escribe para el otro lado, luego les abandonó. Por ello, perdieron sus libertades a los que la providencia salvó. Entonces, esta es una forma, esta forma de escritura se llama bustrofedón. Otros son las frases homófonas. Son frases que fonéticamente iguales, pero que pueden tener distintos significados. Muchas de ellas se alteran con el cambio de la puntuación, las comas o los acentos. ¿Ya? Aquí hay un pequeño ejemplo que dice: yo lo coloco y ella lo quita. Si cambiamos la acentuación y la forma de separación mediante comas, esto se puede leer diferente. Yo lo coloco y ella lo quita. Fíjense que los caracteres utilizados son los mismos, pero el significado de la frase es distinto. Pero si yo lo quito, ella lo casa, dice, ¿no? Entonces, si cambio también la forma de acentuación y la forma de separación de los caracteres, ¿no? Pero si yo lo quito, ella lo casa, ¿no? Entonces, la forma que representas las o los caracteres sobre una frase puede tener diferente connotación dependiendo de cómo esté en la separación mediante ya sean comas, acentos o puntos. Bueno, aquí vamos a ver nuestra práctica número 3. Dice realizar el criptoanálisis, indicar el texto plano y el algoritmo. A ver, tienen un minuto para revisar. Bueno, vamos a ir buscando soluciones. Cuando hablamos de cifrado, van a ver que hay muchas formas, pero aquí hay una de las características que podemos ver ahí, ya que se le denomina el cifrado del César. Entonces, lo que nos permite es el poder representar algo
pero mediante una rotación. Por ejemplo, si digo rotar los caracteres en un valor, es el mismo que el original. O sea que hola es hola. Pero si roto los caracteres, igual la programación 1, cadena de caracteres, rotación, va cambiando. Si roto 2 veces, ¿no es cierto? Si rota 3 veces, ¿no? Va cambiando de tal forma de que yo puedo rotar n veces. El cifrado del César, según lo que podemos ver, permite de que se rote en realidad 3 veces, ¿no? Entonces, a esto es lo que le han llamado, ¿no es cierto?, el cifrado del César. En este caso, me permite ver todas las posibles combinaciones de cifrado que se genera a partir de esa palabra. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Si yo tengo algo de este tipo, puedo buscar, ¿no?, la combinación, es decir, descombinar esto de tal manera de que pudiese tener el texto original. ¿Y qué es lo que hace en el cifrado del César? En realidad el cifrado del César lo que hace es desplazar un carácter, ¿no es cierto?, en función de algunos valores, es decir, aquellos que equivalían a A, B y C se desplazan en función de 3 caracteres, ¿no? Entonces el A se transforma en D, el B en E, el C en F y así sucesivamente. Creo que aquí vamos a ver una gráfica de este tipo que se hace la rotación. De tal manera, podemos usar esa palabra hola o la palabra de texto que queramos con ese desplazamiento y tendría otro significado. Entonces se puede generar de esto, ¿no? Entonces el cifrado del César generalmente se rotan 3 caracteres, pero puede rotarse n veces, ¿no? Entonces hay rotaciones de 3, 10, 13, como en este caso, ¿no?, que se rota 13 veces el carácter para generar un alfabeto cifrador diferente, ¿no? Y hay varias técnicas de este tipo, ¿ya? Entonces, veamos a ver. Entonces, si yo intento probar con un desplazamiento, entonces puedo obtener algún valor con respecto a la información que me dieron. Entonces, en este caso es un desplazamiento de 5 caracteres. El texto original es: los estudiantes de auditoría quieren salir de jarana. El texto cifrado, desplazando 5 caracteres, ¿no?, representa eso. Vamos a probar. Allá hemos entrado en una pequeña página, vamos a volver a esa pequeña página que nos permitía hacer rotaciones con el César, pero esta vez dice que es rotar 5 veces. Entonces, aquí vamos a ver si es verdad. La presentación dice: los estudiantes de auditoría. Solo para probar. O los estudiantes. Rotar 5. Debería coincidir con lo que tenemos aquí en la presentación. Aquí hay algo que tal vez no coincida. Aquí está PTXJX. Aquí está PTXJX. ¿Está bien? Lo que no está coincidiendo es la forma de agrupar la palabra, ¿no? Entonces, porque cuando se hace el cifrado, en realidad el espacio en blanco no existe, se elimina el espacio en blanco
luego se calcula y luego se divide en grupo de, puede ser de 5 caracteres. Entonces, cuando hay rotación de 5, tenemos ahora el equivalente a lo que estamos hablando. Agrupamos otros 5. ¿Por qué estamos agrupando? Por este desplazamiento. Si el desplazamiento dice por 3, agrupamos en grupo de 3. Si el desplazamiento dice 5, agrupamos en grupos de 5, ¿no? El siguiente grupo es Y, Z y NF. Y, Z y NF, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no?, el segundo bloque de información. Entonces, y con eso hemos visto que es le llaman cifrado del César por la forma de desplazamiento. Puede rotar n veces, pero el valor por defecto del cifrado del César es cuando se rota 3 veces la cadena de caracteres. Aquí hay otro. A ver, otros 2 minutos. Realizar el criptoanálisis, indicar el texto plano, el algoritmo y la clave. Tienen 1 minuto igual. Bueno, igual puedo buscar en internet, ¿no es cierto? Si la idea es obtener el texto original, voy a usar todas las herramientas que estén disponibles. ¿No? Este es el sitio del cual los profesores de criptografía utilizan más o menos, porque es un sitio muy interesante. Bueno, fíjense, aquí está el programita que yo he usado. A ver si lo puedo descargar. Estoy en Linux, no va a funcionar. A ver si me deja ejecutar. No, no me va a dejar. Entonces lo podemos extraer. Lo traemos en descargas. Y lo tendríamos que hacer ejecutar con Java. Entonces, estamos en esta carpeta, vamos a entrar a descargas
Vamos a ver si está el archivo. Se llama criptograma. Entonces, Java. Java. Clásicos. Pero punto jar. Ya, lo abrió. Entonces aquí tenemos ese programita que lo descargué de CryptoRed y ahí puedo buscar o usar el que yo necesite. Aquí está desplazamiento puro, el que vimos hace un momento. Puede ser un fichero, puede ser, vamos a ver, hola. Cifrar. Desplazamiento 027. Español. Bueno, aquí tienen una herramienta que ustedes lo pueden usar. ¿Ya? Entonces yo puedo agarrar este texto, trabajarlo con algunas de estas formas de descifrado, porque en realidad estoy dando algo cifrado, ¿no es cierto? Y en función de eso puedo generar la salida. Es decir, si yo buscara ya sea en la web o descargar un programa que me ayude con criptografía clásica, yo pudiese obtener esta información. ¿No? Entonces, fíjense que aquí lo que sucede es que mi alfabeto utiliza una clave y esta clave se coloca al principio del nuevo alfabeto y el alfabeto continúa con los caracteres que tenga. En este caso lo que tenemos es, hemos agregado la clave Lima y se ha desplazado todos los demás caracteres a la posición que corresponde. Ya. Este proceso de cifrado me genera este texto, ¿no? Ese criptograma, ¿no? Entonces este es el texto claro y este es el criptograma que ha salido en función de, igual lo que se ha hecho es reemplazar el carácter. Si alguien me dice, ¿cómo es lo que se ha hecho eso? Por ejemplo, la letra L, por el desplazamiento que ha tenido, se ha reemplazado del alfabeto original, que este es el que tenemos. La L se ha reemplazado por J. La O por O. Entonces, fíjense, aquí está JO. La S por S. La E por B. De nuevo, la S por S.
la T por T, la U por U, la D, fíjense, ahí cambia ya, ¿no? La D por A, y así sucesivamente. Entonces, en el texto original se utiliza un algoritmo o un alfabeto, y para poder cifrar generamos otro alfabeto cifrador, y lo que hacemos es representar el equivalente de los caracteres del alfabeto original en el alfabeto cifrador. Es decir, la L que teníamos aquí en texto claro, vamos y buscamos su equivalente. En la misma posición está el carácter J, ¿no? Entonces cambiamos o se genera el texto cifrado, ¿no? Empieza con J, O, S y así sucesivamente. Y entonces pueden descargarlo a ver. Voy a dejarle el sitio donde es de la Universidad Politécnica de Madrid, del año pasado, de julio. Y funciona, está en hard, ¿no? Bueno, este está actualizado, el año pasado estaba distinto. Y si quieren ver un poco más de criptografía, pueden leer. De aquí nosotros, de todo esto, que es un módulo de un diplomado de seguridad, vamos a tratar de ver lo más importante. Entonces hay algunos videos que son interesantes para que ustedes puedan, si les gusta la matemática, para que puedan ir viendo. Fíjense que forma parte de la seguridad informática, ¿no? Si no sabemos criptografía, no podemos hablar de seguridad informática. Bueno, así está esto. Ya, listo. Continuamos entonces. Bueno, una vez que ya hemos visto algunos ejemplos de cómo se cifra y demás, vamos a empezar a hacer algo, ¿no? Ya hemos entendido que puede haber rotación, reemplazo y demás cosas de caracteres, ¿no? Entonces, empezamos. El cifrador por transposición. Hay varios. Primero vamos a ver la transposición por grupos. Lo que en realidad se realiza ahí es el usuario me indica la forma de transposición, me indica el texto o mensaje original, y con eso hacemos las permutaciones necesarias. Por ejemplo, el texto original es: al grito de viva Zapata se armó el ejército. Para cifrar este texto vamos a utilizar la secuencia 43521. Si ustedes ven, estamos organizando la cifra en grupo de 5 caracteres, y la forma de permutación, es decir, que el primer carácter va a ser el carácter número 4, el segundo carácter en el cifrado va a ser el 3, el tercer carácter va a ser el 5, el cuarto va a ser el 2 y el quinto carácter va a ser 1. Es decir, para nosotros el primer carácter vamos a agruparlo en 5. El primer carácter va a ser A, el segundo L, el tercero G, el cuarto R y el quinto I. Entonces, si vemos, sería Algri.
Entonces, esto lo vamos a transponer, digamos, lo vamos a desordenar de tal manera que sea ilegible. ¿De qué manera? De esta manera, usando esta permutación. Entonces, el primer carácter me dice que va a ser el carácter que está en la posición número 4. Sería la R. El segundo carácter va a ser el carácter que está en la posición 3. Sería la G. El tercer carácter va a ser el carácter que está en la posición 5. Sería la I. El cuarto carácter va a ser el carácter de la posición número 2, L. Y el quinto carácter va a ser el carácter de la posición número 1. Entonces, si leemos este texto, RGILA, eso sería el texto cifrado. Entonces, vamos a ir cifrando en bloques de 5. Igual aquí sacamos el otro bloque de 5. Entran los caracteres T, O, D, E y BV. Y también lo volvemos a ese bloque de 5 a organizar según la permutación que nos indica el usuario. Entonces, igual el elemento de la posición 4 va a ir de primero. El elemento de la posición 3 va a ir de segundo. El elemento de la posición 5 va a ir de tercero. El elemento de la posición 2 de cuarto. Y el elemento de la posición 1 en la posición 5. Entonces, ese es el mecanismo de cifrar. ¿Listo? Entonces, aquí definimos la forma de transposición. Ahora, pero alguien me dice, aquí ¿qué pasa si aquí hay el valor, no sé, 9, 8? No podría haber. Si yo voy a agrupar en grupos de 3, aquí van a ver los valores 1, 2 y 3. Desordenado como usted quiera, pero 1, 2 y 3. La permutación estaría con 1, 2 y 3. Si voy a utilizar bloques de 2, solamente utilizo las posiciones 1 y 2, porque lo que cita aquí es las posiciones de los elementos. Si voy a cifrar en bloque de 4, deberían haber aquí valores del 1 al 4. Obviamente permutados o del orden que el usuario quiera cifrar. En este ejemplo vamos a cifrar en bloque de 5, por lo tanto los valores del 1 al 5 están organizados al azar, de tal forma de que se pueda generar un tipo de cifrado. Hasta ahí se entendió la transposición por grupos. Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, agárrense una hojita y un lápiz y van a hacer ustedes un ejemplo. ¿Listo? Entonces, la práctica 5, el texto original, el texto que queremos ocultar, dice: la seguridad depende de cada uno. La forma de seguridad va a ser según la permutación 32, 64, 51. ¿Qué quiere decir? Que vamos a organizar en bloque de 6 caracteres. ¿Ya? Entonces, a ver, traten de cifrarlo. Van a encontrar algo raro, por eso está la pregunta y dicen, ¿no? ¿Qué pueden decir sobre el texto cifrado? A ver, unos 2 minutos.
Bueno, aplicamos entonces lo que vimos. Vamos a eliminar primero los espacios en blanco. Vamos a agrupar por la cantidad de valores que tenga el grupo. Y luego vamos a intercambiar, vamos a transponer los elementos. Entonces esto puede quedar de la siguiente forma. Si ven aquí, voy a habilitar el lápiz para poder escribir en este punto. Eliminamos los espacios, la seguridad depende de cada uno. Agrupamos en grupos de 6. Y luego aplicamos la transposición de los términos. Y aquí encontramos algo que no se cifró. ¿No? Que, por ejemplo, al criptoanalista le puede dar una luz de lo que dice el texto cifrado. Entonces, puede darse el caso de que algunas claves que usemos para cifrar en grupo no sean las indicadas con respecto al ocultamiento de la información. Entonces, ¿qué podemos decir? Que esta clave es una clave que es débil con respecto al texto que queremos cifrar. Entonces, deberíamos poder cambiar esta clave por otra que no me permita generar el texto original en el texto cifrado. ¿No es cierto? Porque este de aquí abajo se supone que es el texto cifrado. Este texto es el que no lo pueden leer, digamos, ¿no? Pero aquí hay parte del mensaje que no se cifró. Por lo tanto, nuestra contraseña es débil con respecto al texto original que queremos cifrar. Otro tipo de transposición se llama transposición por serie. Podemos tener 2 o más series. Por ejemplo, la primera serie está de los números pares y la segunda serie está de los números impares. Entonces, con estos datos, yo puedo tener un mensaje. Por ejemplo, inventa otras series. Lo que vamos a hacer es colocar la serie de los números primos primero, o de los pares, de los impares, y luego de los pares. De tal forma que esta serie de caracteres lo vamos a agregar aquí. Entonces vamos a colocar los caracteres de la posición impar. I, V, N, A, T, A, ¿no es cierto? Entonces vamos sacando todos esos elementos y lo colocamos en la primera parte. Entonces, aquí tenemos la primera serie. Y lo mismo hacemos la segunda serie, colocamos, ¿no? N, E, T, O, R, S, E, I, S. ¿No? Entonces, ahí generamos la segunda serie. Y el texto cifrado va a ser esto. La primera serie concatenada con la segunda
serie. Ahora, ¿qué pasa si la serie, por ejemplo, si aplicamos una nueva serie que esta diga los números primos? Van a haber valores de la serie pares y algunos y más de las series impares donde van a tener o van a formar parte de la tercera relación, que serían los números primos. En este caso, las relaciones que analicemos primero son las que van a tener los números, los grupos asociados, ¿no? Y no pueden generarse más caracteres de eso. Entonces, vamos a contar la cantidad de caracteres cuando usted crea la serie. Si el mensaje tiene 18 caracteres, el texto original, el texto cifrado tiene que tener 18 caracteres. Entonces, tenemos que organizar las series, son complementarias, ¿ya? Para evitar la duplicidad de los valores que puedan tener. Aquí tenemos otro ejemplo. Utilizar las series 1, 2 y 3 con el texto original. Errar es humano, perdonar divino. Entonces, fíjense que la primera serie está compuesta por los primos, la segunda por los pares y la tercera por los impares. Entonces, de alguna forma, de aquí hay que sacar por el orden que tiene la serie 1 tiene prelación sobre la serie 3, porque algunos elementos de la serie 1 también son impares. Entonces, pero por la prelación de serie, vamos a dejar los elementos en la primera serie. Entonces, la primera serie me va a generar los elementos 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. La segunda serie, los números pares, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 26. Y la tercera serie serían los valores disponibles que quedaron de las series anteriores. En tal caso, no, aquí tenemos como números impares que están dentro del conjunto. Tenemos el 9, 15, 21, 25 y 27. Entonces, la forma de resolver es armar el criptograma o el texto cifrado de esa forma, ¿no? Entonces, este es el ejemplo que le decía de que puede darse el caso que las series o las relaciones que hayan entre series puedan coincidir que dos de esas series contengan los mismos elementos. En este caso, se va a dar prioridad a la primera serie para que sea la propietaria y los elementos sobrantes de la serie sucesiva. Bueno, entonces en ese caso tendríamos, ordenamos primero el texto, separamos los espacios, las comas y solamente quedan los caracteres que queremos cifrar. Entonces quedaríamos en un vector de esa forma: errar es humano, perdonar es divino. Y empezamos a organizar, ¿no es cierto? La primera serie, la segunda serie y la tercera serie, ¿no? Y con eso tenemos el texto cifrado, ¿no?
Entonces, para este ejemplo, está relacionado cuando las series repiten dentro de su conjunto los elementos, ¿no? En este caso, primos e impares tienen ese problema, ¿no? Pero como primos está primero dentro de la serie, se lleva en ese conjunto de valores los elementos y la parte de impares, los que queden libres. Muy bien, sigamos. Cifradores por columna. En este caso lo que se hace es, ¿no? Se carga la información en una matriz. La información se las carga por filas. Imaginemos, ¿no?, que tenemos el texto original que van los caracteres del carácter 1 al carácter 23. Entonces lo que vamos a ir es cargando cada uno de los caracteres por fila. Pero el número de columnas lo define el usuario. El número de filas no está definida. Entonces yo puedo agarrar y decir transposición por columnas de 6 columnas. Entonces tendría 6 columnas. O transposición de columnas por 5 columnas, como es este ejemplo. O transposición de columnas por 3 columnas, ¿no? Y si yo digo por 3 columnas, tengo que cargar todo el texto, ¿no es cierto?, en n filas, ¿no?, hasta que se complete. ¿Cómo saco la información? La información voy a sacar, en este caso, por columna. Si ustedes revisan aquí, la información hemos colocado de esa forma, pero el texto cifrado lo hemos sacado por columna. Es decir, el texto colocamos por filas y el texto cifrado sacamos por columnas. Entonces, aquí, si ustedes ven, el texto cifrado va a ser los caracteres C1, C6, C11, C16, C21, luego C2, C7, C12, C17, C22 y así sucesivamente. Ejemplo. Transposición por columna. El texto original es: nunca es tarde cuando la dicha es buena. Con un número de columnas va a ser 6. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar los espacios en blanco y cargar los caracteres. Lo vamos a cargar por filas. Entonces esta matriz tiene 6 columnas, pero no sabemos cuántas filas va a tener. Las filas que va a tener es hasta que carguemos el texto original, el mensaje en claro, deberíamos de poder cargar. En este caso, cargamos nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y fíjense que ahí me quedan unos espacios en blanco. Estos espacios en blanco podemos cambiarlos por un carácter que sea de relleno. Puede ser el asterisco, el carácter de relleno. Entonces, cuando tratemos de hacer el texto cifrado, estos caracteres van a formar parte del texto cifrado. Entonces, lo que hemos colocado por filas, estamos sacando por columna. Y el texto cifrado sería el que está aquí abajo.
Fíjense que la primera columna es hasta ahí. La segunda columna. La tercera columna. La cuarta columna y la última columna. La concatenación de todas esas columnas es el criptograma o texto cifrado. Transposición por fila, similar a la anterior, pero esta vez nosotros indicamos cuántas filas va a tener y no sabemos la cantidad de columnas. La cantidad de columnas está en función del tamaño del texto original. Entonces lo que se puede hacer es agarrar y cargar el texto, se lo carga por columna. Es decir, el texto original lo que se va a hacer es cargarlo por columna y se saca el texto cifrado por filas, ¿no? Entonces, nuestro primer texto cifrado, si es por filas, tendríamos ahí, primer fila, segunda fila y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el texto, fíjense que se colocó el primer carácter, segundo carácter, tercer carácter, cuarto carácter y así sucesivamente. El número de filas en este ejemplo es 4, ¿no? Porque aquí estamos definiendo el número de filas. La transposición por fila define el número de filas, pero no sabemos cuántas columnas van a tener porque las columnas van a estar en función del tamaño del texto original. Otro tipo de cifrador igual por transposición es el de zigzag. En este caso indicamos la profundidad que va a tener, es decir, el número de filas que va a tener, y lo que tenemos que hacer es a ese texto claro lo vamos a colocar en 3 filas. Fíjense que esto me indica el número de filas, 3. Entonces aquí yo voy a tener 1, 2, 3. Y ahí vamos a colocarlo, pero esta vez en formato de zigzag. Entonces vamos a ir colocando el español como el judío después de comer siente frío. Entonces lo colocamos en manera de zigzag, pero sacamos el texto cifrado por fila. ¿No? Entonces sacamos el texto cifrado por fila. De tal manera de que nuestro texto cifrado quedaría de la siguiente forma. Hasta ahí llega la primera fila. Ahí sería la segunda fila. Y así sucesivamente. Ok. Entonces, esa sería la otra forma de cifrar utilizando zigzag. Entonces, los algoritmos vistos se llaman los cifradores por transposición. Ahora vamos a ver los cifradores por sustitución. Los cifradores por sustitución utilizan alfabetos. Puede usar un alfabeto o 2 alfabetos. O n alfabetos, ¿ya? Y generalmente los algoritmos más conocidos nos permiten generar
mediante fórmulas matemáticas los desplazamientos para la sustitución. Entonces, estos métodos de desplazamientos que utilizan fórmulas de desplazamiento, ¿no? Entonces, tenemos aquí un ejemplo que se aplica en realidad el conocimiento modular. Es decir, de que podemos nosotros indicar cuántos caracteres tiene y hacer los desplazamientos en función de esos caracteres. Aquí en este caso hay dos algoritmos que le llaman, uno que es el de decimación pura, ¿no? Que me permite generar un cierto desplazamiento también. En este caso, sobre esta fórmula que tenemos, aquí sería módulo n, que sería la dimensión o el número de caracteres que le falta. Módulo n. Ya. Entonces, fíjense, si reemplazamos los valores, imagínense que este es el alfabeto original. Empieza en la posición 0 y termina en la posición 26. Tiene 27 elementos. Ese texto, ese alfabeto original, vamos a generar un alfabeto cifrador mediante esta fórmula. De tal manera que si reemplazamos, por ejemplo, estos valores, ¿no? La parte de la constante de decimación y la constante de desplazamiento, entonces podemos agarrar y generar un nuevo alfabeto. Si reemplazamos los valores que nos indican aquí, es decir, vamos a tener 4 por la posición del elemento es 0, 4 por 0, 0, más b, 0 más 2 es 2, módulo 27. En realidad esto quedaría como 2. Es decir, que el elemento de la posición 0 va a ser reemplazado por el elemento de la posición 2. Y en este caso tendríamos en el nuevo alfabeto cifrador, tendríamos el carácter C. Entonces, ya no sería A. Mi primer elemento sería C. Lo mismo podemos con el siguiente elemento. Está en la posición 1, entonces va a ser 4 por 1, se hace 4, más el desplazamiento es 2, 4 más 2 es 6, 6 módulo 27, sigue siendo 6. Es decir, el siguiente, vamos a marcar aquí, este fue el primero, el siguiente es 6. No me deja pintar, esperen a ver. Eso. Entonces, el siguiente sería 6. Es decir que aquí va a ser, el primero ha sido C, el segundo G. Y si tratamos de, a ver si puedo escribir algo para que me entiendan un poco más. Vamos a irnos a Excel un momento. A ver, por ahí tengo que tener.
para calcular estos valores, porque de ahí se requiere para... Ya, está cargando. Ok. Entonces, la fórmula, vamos a recordar la fórmula. C es igual A vale 4, B vale 2, entonces vamos a tratar de hacerlo. Por aquí vamos a colocar A vale... Colocar un valor. 4. El desplazamiento va a ser 2. 4 y 2. Tenemos módulo 27. Entonces, para el primer elemento va a ser igual a esto. Lo vamos a colocar aquí. El elemento de la posición 1, el elemento de la posición 2, posición 3, posición 4 y vamos a reemplazar por fórmula. Entonces, ese de ahí por la posición más el valor, todo eso, aquí módulo 27. Ajá, ya. ¿Cómo se calcula el módulo en Excel? Ya, lo vamos a colocar los valores completos, entonces, para que no tengamos ese problema. Entonces, vamos a decir 4 por 0 más 2 módulo 27. Voy a ver este texto normal, a ver por qué sale eso. Formato celda. ¿Dónde está el texto? Aquí está. Le vamos a dar un espacio y luego vamos a decir, para calcular ese valor vamos a tener 4 por la posición que es 0 más 2 módulo 27. Lo mismo tendríamos que repetir aquí, pero para este otro valor es 4 por 1. Para este de aquí sería 4 por 2. Para este de aquí sería 4 por 3. Entonces, los valores para este elemento en realidad quedaría aquí 2. Aquí quedaría 4 por 1, 4 por 2, 6. 4 por 2, 8 más 2, 10. 4 por 3, 12 más 2, 12. 12, 14. 2, 6, 10, 14. Entonces, fíjense que las posiciones originales, posiciones del alfabeto original, serían eso. Y las posiciones del alfabeto cifrador sería eso. Es decir, que voy a reemplazar, si este elemento era A, B,
C, D. Voy a reemplazar por estos otros elementos. Es decir, que el alfabeto, y este es el alfabeto cifrante, aquí el siguiente sería ABC, ¿no? Calculando si yo tengo eso. El siguiente sería el de la posición 6, A, B, C, D, E, F. El siguiente, el de la posición 10, F, G, H, I, J. El otro en la posición 14, J, K, L, M, N. Entonces, fíjense que esto se va generando así, el alfabeto cifrador, si le llaman aquí. Y tendríamos que reemplazar cualquier carácter A por C, cualquier carácter B por F, cualquier carácter C por J, cualquier carácter D por N. Entonces, aplicando esa fórmula. Entonces, fíjense que aquí hemos ido calculando de esa manera. Después el siguiente es el 10. El siguiente es el 14. Y así sucesivamente. Entonces tenemos C, G, K, Ñ, y ese es el alfabeto cifrador. En la práctica, vamos a usar un desplazamiento de 3 y la decimación de 2. La frase "la vida es bella". Entonces, podemos hacerlo con esta herramienta, indicando la decimación y el desplazamiento para que me genere la salida. O puedo hacerlo igual calculando, ¿no es cierto?, el alfabeto cifrador, y en función del alfabeto cifrador poder obtener el texto cifrado. Entonces podemos usar en este caso. Se recomienda hacer el alfabeto original y el alfabeto cifrador para dar solución. Cifradores polialfabéticos. En este caso vamos a utilizar más de un alfabeto. ¿Qué quiere decir? Para cifrar, ¿no es cierto? Vamos a tener un alfabeto del texto original y un alfabeto cifrador. En este caso vamos a tener dos alfabetos cifradores. Entonces podemos generar alfabetos cifradores generando desplazamiento al alfabeto original. Por ejemplo, para los caracteres impares vamos a generar un desplazamiento de 15 espacios hacia la derecha o de 10 espacios hacia la izquierda. Entonces, si nosotros hacemos una rotación, aquí vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es decir, lo que estamos haciendo es rotar hacia ese lado. Y lo mismo para este, estamos rotando. Para el primero, 15 veces lo hemos hecho rotar. Nuestro alfabeto original lo hemos desplazado o rotado, como ustedes lo llamen, 15 espacios y 10 espacios. Para los caracteres o para los caracteres de la posición impar vamos a usar el alfabeto A1
y para los caracteres que estén en las posiciones pares vamos a usar el alfabeto A2. Entonces, D está en la posición 1, vamos a ver, D. Está en una posición impar. Entonces vamos a reemplazarlo por este carácter. A ver cómo borro esto, perdón. Ya. Entonces, si decimos este carácter, el carácter D está en la posición 3 y va a ser usado por este de aquí. Luego, el I. I está en la posición, está en una posición par, por lo tanto va a usar este de aquí. Entonces vamos generando el texto cifrado. Pero, hombre, ¿dónde está esto? Ya, vamos a generar el texto cifrado uno por uno, ¿no? Entonces, este de aquí, usamos este. Este de aquí, usamos esto, ¿no? Y vamos generando el texto cifrado. Lo mismo, la S, vamos a buscar la S. Está en una posición impar la S. Entonces, si es impar, vamos a usar el primer alfabeto. Entonces vamos a ir generando, fíjense, R, R, H. Entonces, esto que estamos haciendo aquí, R, R, H. Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Si queremos usar el F, F está en una posición impar, por lo tanto, va a usar, si usamos el F, tendría que usar este de aquí. F. A ver. Disfrutar F. Está en la posición impar, deberías estar usando esto. Bueno, la idea es que así se genera el texto cifrado. Y este es el uso de dos alfabetos. Los alfabetos se han generado mediante la rotación de los caracteres. Es decir, hemos rotado hacia la derecha hemos rotado ahí ya sea 10 espacios en este caso o 15 espacios en esto. ¿Ya? Y de ahí vamos a generar el texto cifrado. Entonces podemos cambiar de alfabeto. Este es un alfabeto. Aquí tendríamos que generar otro alfabeto. Entonces aquí vamos a generar un desplazamiento de 7, entonces tendríamos que contemplar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, aquí el primer carácter, aquí iría el A, y el otro 7, 8, 9, 8, 9, 10. Y aquí iría el A. Entonces aquí pongo A, B, C, D y rota eso. Y aquí A, B, C, D y todos los elementos que ingresen. Y a partir de ese momento empezamos la parte del cifrado. ¿No? ¿Por qué? Porque me está pidiendo aquí desplazar 7 y desplazar 10.
Si aplicamos entonces esas rotaciones, ¿no? Vamos a poder generar también el texto cifrado. Bueno, tarea. Bueno, preguntas. ¿Se entendió hasta ahí o tienen alguna duda? Sí se entendió. No es muy difícil, ¿no? Ya, ¿cuál es la tarea? La tarea es, va a escribir su nombre completo y lo va a encriptar usando los algoritmos criptográficos que hemos visto. Ya, entonces el desplazamiento puro, la parte de mezcla clave, por grupo, por serie, por columnas, por filas, por zigzag, el cifrador monoalfabético, polialfabético, y eso me lo van a enviar a la plataforma. ¿Ya? Entonces eso tiene presentación hasta el 10. Así está planificado. ¿Listo? Ya, entonces esta tarea es para que ustedes puedan presentarlo. Bueno, más consultas o dudas que tengan. Este programita es interesante para ver la parte de criptografía. Se puede hacer muchas cosas. Entonces, lo pueden descargar de la Universidad Politécnica de Madrid, ¿no? Y en realidad, todas estas lecciones que están viendo aquí es lo que estamos viendo de manera resumida. Entonces pueden agarrar y anotarse esto. Se lo voy a copiar para que lo tengan. Y desde ahí puedan hacer su trabajo. Hacerlo más interesante porque ahí como ya hay software construido, entonces pueden ver muchas cosas que están trabajando ahorita la gente, ¿no? Bueno, aquí hay harto, ¿no? De criptografía. En realidad es un sitio exclusivo de técnicas criptográficas. Ellos están trabajando en un proyecto que se llaman con la policía española, se llama Cyberwall. Cyberwall está capacitando en todo el mundo a agentes en la parte de seguridad. Entonces, es interesante. Véanlo. Les recomiendo. Bueno, ¿preguntas? Ya, no hay preguntas, entonces vamos a quedar ahí. Ingeniero. Y nos vemos la siguiente clase, ¿sí? Tenía una consulta, pasa que en el tema, en la lección 3 de criptografía, no deja retomar. No sé si hay un error o algo así. En la lección 3 no les permite avanzar. Sí. A ver, ya aquí estoy en seguridad lógica, criptografía. En un momento. Voy a entrar a ver cómo están todos. Varios ya han pasado con 100. Hay algunos que están repitiendo ahí, pero la mayoría ya ha pasado. ¿Cuál es su nombre? ¿Está por ahí? Sí, Johnny Mamani. No le deja volver a hacer. Usted me escribió. Sí, ingeniero. Cuando lo hagan desde el celular,
El celular por alguna razón no permite repetirlo. Lo estoy haciendo desde mi máquina, ingeniero. Y te sale el mismo problema. Sí, sí. A ver. No debería. Creo que es ahí donde dice número máximo de intentos ingenieros, dice 1. No, ese es un valor abierto. El lado abajo debe estar. Mostrar más. Mostrar puntuación. Número máximo de intentos. Permitir volver y tomar la lección. Esto debe ser, ¿no? Permitir volver a tomar la lección. Porque no les permite, me dice, ¿no? Sí, ingeniero, no me permite. Ya, entonces estaba desactivado. Ya. Prueben nuevamente, ¿listo? Si hay algún problema, siempre me avisan ahí en el... Aquí hay un chat. Y me dicen dónde es lo que hay el problemita. Ya, ahí me escriben y yo les voy a responder. Bueno, ¿alguna consulta más? Muy bien, ahí vamos a quedar jóvenes, entonces nos vemos la siguiente clase. Gracias.